Buenas tardes. Buenas tardes, Lico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí todo bien. Vea Ay, que este es un enlace diferente. sí, es que mire que Sí, no sé qué pasó con el otro, que no nos funcionó, por eso sí, estamos aquí no, con el no coordinador abría. ahí. Y ahorita ya un compañero acá nos compartió el enlace y ya se van a meter los demás compañeros también. Ok, gracias. Mm, Está ¿Qué, bien. qué tal, compañera Sandra? Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, licenciada. Perdón que me estaba fallando aquí algo. Sí, no se Buenas tardes. preocupe. Buenas tardes. Así es. Pasó aquí también que no funcionó el enlace anterior que les había dejado en el aula virtual. Que de hecho también no tengo audio, poco escucho, perdón. Ah, No sé qué me está pasando aquí con la compu. le voy a quizás dar más volumen yo. Tal vez así escucha mejor. Sí, espero que sí. Bien, muy bien, bienvenidos cada uno de ustedes. Ah, casi no tenemos estos encuentros, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció la actividad del parcial? A mí me pareció bien porque como fue de un libro que no estudiamos como todas las semanas, entonces pues se aprende un poco más, vea. Como Ujú. que amplió un poco más pues, los conocimientos de los libros pues que no habíamos visto y ya aprendí un poco más como de la importancia de la literatura extracrónica, vea. Ujú, muy bien, ¿alguien más? Buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas La tardes. verdad que es un tema, o bueno, perdón, es una materia como que no le dan mucha importancia y en sí deberían de tomar bastante énfasis en todo, porque normalmente pues es una literatura que tal vez no la se enfoca a través de la carrera o a través de nuestra cultura, se enfoca como una literatura, lo llaman así como divina, ¿verdad? Sino que es Ujú. una literatura bastante necesaria, cultural, el conocimiento que uno debe de adquirir en base a esta literatura. Así que sí, es bastante el reto, pues, de seguir buscando todo este tipo de información en base a esta materia. Sí, muy bien. Incluso yo hubiese querido que la materia hubiese sido presencial, porque a veces eso permite, ¿verdad? Una interacción más fluida y nos ayuda de igual manera a despejar algunas dudas que puedan quedar, ¿verdad? Sin embargo, igual los motivos que ustedes, cualquier duda o comentario, me puedan hacerlo saber, ya sea en el foro de consulta, en el foro de participación, pueden hacerlo, no hay
conveniente o me pueden escribir al correo, ¿verdad? Para cualquier consulta estamos a la orden, ya que entiendo que no siempre, como les decía, logramos cubrir, ¿verdad? Toda esa riqueza que las diferentes asignaturas tienen, sobre todo para el caso, ¿verdad? De la literatura extracanónica, que es un aspecto bastante amplio. Aquí no solamente vamos viendo aspectos históricos, culturales, sino que también teológicos. Y ya pues eso representa, ¿verdad? Una información bastante vasta para lograr cubrirla en tan poco espacio y de esta manera. Sin embargo, ahí vamos avanzando de poco a poco. ¿Otro comentario? Licenciada, y en el parcial, ¿cómo salimos? Ajá, eso quería comentar con ustedes, ¿verdad? Porque yo tuve algunas sorpresas, ¿verdad? A la hora de revisar sus trabajos, ya los revisé todos, ¿verdad? Y estábamos hablando con el coordinador también. Ustedes no tenían un formato previo de cómo presentar ese tipo de escritos. Sí teníamos, licenciada, pero era en formato APA 7. Ujú. Ajá, y en cuanto a la estructura, cómo presentar los párrafos, la justificación de estos, cómo ordenar la información, no les habían compartido previo cómo se debe hacer. Era como un ensayo, ¿verdad, licenciada? Mm, O Ajá, era una investigación una, bibliográfica. sí, la verdad es que la noción creería que todos la tenemos, Ujú, pero así no, porque como dice el compañero Giovanni, cuando vimos esta materia de investigación, ujú. sí nos dieron un poquito más acerca del formato, incluso y dejamos ahí una plantilla, ¿verdad? Ya, pero era en base a APA 7. Ajá. Este, pero por eso le digo, no sé si es más con lo del trabajo en sí o con las cosas de las citas de APA, ¿verdad? Independientemente sea 6 o 7, ¿verdad? Ujú, No sé en qué más o en qué fallamos más, ¿verdad? ujú. O si fue en todo, Liz. Me imagino que sí, ¿verdad? Yo les voy a compartir una idea de cómo podremos irlos trabajando ese tipo de actividades. Sin embargo, si ustedes ya se dieron cuenta, como la materia es virtual, no siempre vamos a tener la oportunidad de presentar ese tipo de trabajos, ¿verdad? Porque pues se espera de que la práctica sea mucho más integrando, ¿verdad? Las herramientas web, pero como teólogos también. Y mi énfasis es en ese sentido. Pero que como teólogos tenemos también que preocuparnos de saber cómo escribir, qué vamos a presentar, cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a decir, porque en la práctica no vamos a ir a dar clases de presentaciones ni de tecnología, sino que vamos a hablar sobre contenido teológico y se nos va a pedir parte del pensamiento también, que lo plasmemos, ¿verdad? Porque ese es el quehacer del teólogo. Entonces, eh, quizás les voy a presentar eso. Aquí está, digamos, ¿pueden verla? Sí, licenciada. ¿Ok? Aquí está eh, la portada, por decir, ¿verdad? O la carátula del trabajo, cómo tendría que ir. Este tendría que ser el diseño de cómo lo vamos a presentar. La universidad, el nombre de la facultad, la carrera, el logo que ustedes me enviaron es un logo que ya está desfasado.
¿verdad? Sería este logo y la información en este orden, la carrera, la asignatura, el tema, su nombre de estudiante y a la par pues el número de CIF, el docente, la fecha de entrega. Y acá puse también cómo debe ir ordenada la información. Dice párrafos justificados y con revisión ortográfica, espacio entre líneas de 1.5, ya sea si van a presentar diferentes clasificaciones o estructuras numerar 1, 2, 3 o literal ABC, ¿verdad? Según el diseño de la clasificación que ustedes elijan. La cita debe de ir en formato APA. Yo voy a corregir eso entonces porque no sabía y esto no me lo habían comentado que la edición que tienen es la séptima. Y la bibliografía debe de seguir en formato APA, en este caso la séptima, y en orden alfabético. Por eso les hacía el énfasis en la rúbrica de evaluación, que eso también iba a contar como parte de su nota, ¿verdad? Se los voy a compartir quizás en el aula virtual, ¿verdad? En la información de la próxima semana, para que les quede a ustedes ahí la información. No sé si tienen algún comentario. No, solamente, licenciada, entonces lo que estaba mal era el formato en sí, todo, o sea, la forma de presentación del trabajo. Ujú. Ajá, en cuanto al contenido, creo que logramos presentar lo general, ¿verdad? El género, los temas teológicos. Creería yo que faltó un poco más ahondar en los temas teológicos, sin embargo, quizás más adelante pudiéramos hacer otro ejercicio como este, solo para ir viendo el avance, ¿verdad? Aunque no sea un parcial o una actividad evaluada, pero pudiéramos ir teniendo ese tipo de ejercicios para que ustedes puedan ir ahí haciendo esta práctica. Ensayos sí han entregado. Sí, licenciada, ya hemos entregado, pero no es algo que hagamos como bien, o sea, no es algo que lo hagamos frecuentemente. Sí. Lo que más hemos hecho son presentaciones, Ujú. infografías. Entonces, ya en este tema de la redacción, es poco lo que a veces nos pide. Y cuestionarios, así como, Ujú. o sea, preguntas, ¿verdad? Y ya uno, y tratando, y quizás a veces nos enfocamos un poquito más en citar para que no parezca plagio, vea, o sea, pero de ahí esos detalles de la letra, el tamaño y todo eso, sí, poco lo hemos, en lo personal, poco lo he ejercitado. Ujú. Eh, Sí, yo entiendo por la naturaleza de la carrera, cómo ustedes la están llevando, que no hay muchos ejercicios de esa naturaleza. Sin embargo, como les decía, el día de mañana, cuando a ustedes les toque ya ir a la cancha, como se dice, ¿verdad? Esto será también importante, ¿verdad? Cuando les pidan que escriban un artículo, cuando les pidan su opinión sobre algo y que tenga que ir plasmado, cuando ustedes tengan que pronunciarse ante algo, hacer un estudio. Estas también son como las indicaciones que debemos de seguir, ¿verdad? A la hora de plasmar nuestro pensamiento o compartir lo que vayamos a hacer. Entonces, que por lo general, como les decía, a eso es lo que se dedica uno, pues entonces es muy importante que ustedes también lo conozcan, ¿verdad? Y por eso yo quería tener este tipo de ejercicio con ustedes en esta ocasión. Las próximas evaluaciones serán distintas, pero sí quería también considerar y evaluar, ¿verdad? El alcance que van teniendo, porque al final recuerden ustedes también
que acá es un avance y un desarrollo en diferentes competencias. Por eso debe de ser así como integral, ¿verdad? El avance que vamos teniendo. Bien, les voy a compartir sus notas. Creería yo que ya para el fin de semana ya estaríamos libres ahí con esa información, ¿verdad? Y ahí ustedes también, si no les parece, ustedes también me pueden comentar, ¿verdad? Si digo, no están de acuerdo en algo, ustedes me avisan. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciada. Bien. Con respecto al tema de esta semana, la literatura deuterocanónica, ¿cómo vamos ahí con las lecturas? Ya vi sus comentarios, estuve también contestando hasta los que habían puesto anoche. ¿Qué les parece ese tema? ¿Ustedes ya habían leído estos libros? ¿Ya sabían de la existencia de esta literatura? Así quizás de una forma bien profunda, no vea, pero Ujú. sí teníamos, o sea, habíamos escuchado el término apócrifo y que fuera del canon y todo eso, ¿verdad? Incluso una de las razones posibles era a veces su contenido, por el contenido, el libro no, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo había escuchado que en el caso de los macabeos, como habla de mucha violencia y mucha no sé qué, probablemente esa fue una de las causas por las que ya no formaron parte del canon. Pero con la lectura de esta semana, no sé, bueno, sí ya vio mi comentario, o sea, me llama muchísimo la atención el hecho de que esta literatura haya estado primero, o sea, primero fue considerada y luego la sacaron, ¿verdad? Ujú. En la Septuaginta, creo yo, en la Septuaginta, y luego me llama la atención en la lectura donde dice de que en el Nuevo Testamento hay evidencias que sí se utilizó parte de esa literatura. O sea, ese fue como mi gran sorpresa con esta semana. O sea, ¿cómo es posible que no hayan formado parte del canon si el autor ahí dice claramente que hay evidencias de que sí se hizo uso de esa literatura que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Parte de la Biblia. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, o sea, me pareció bien, bien curioso que se haya utilizado como fuente algo que lo tenemos ahorita y que ellos hayan salido, o sea, que ya no formen parte del canon bíblico. Sí, de hecho uno de ustedes hacía la pregunta en los comentarios, ¿verdad? ¿Cómo era posible, cómo poder hacer esa conexión en una literatura que ha sido vedada, ¿verdad? Que ha quedado fuera, sí, la Biblia que nosotros usamos en la actualidad contiene referencias a esta literatura. Entonces vamos a ir viendo. Yo no quise agregar información tan así variada en lo que vamos a ver en esta tarde, porque sé que ustedes ya lo tienen y pues vamos a irlo complementando también. Sin embargo, quise hacerlo así también para que ustedes vayan haciendo sus comentarios, porque de eso se trata eh, la reunión de este día, de que podamos ir comentando precisamente esos aspectos que ustedes señalaban. Ahí está ya la presentación. Pueden verla, ¿verdad? Sí. Me confirman, por favor, si pueden verla. Sí, licenciada. Muy bien. Bien, entonces vamos a seguir hablando sobre algunos aspectos fundamentales de la literatura deuterocanónica. Y pues
decíamos, ¿verdad? Que el término deutero es un término griego que significa segundo o posterior, es decir, es un término compuesto, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir deutero significa segundo, posterior, y canon, que viene de la palabra caña. Alguien también de ustedes preguntaba o hacía referencia de que cómo es que la palabra canon viene a significar una norma de vida. Más que una norma de vida, la palabra canon viene de la palabra caña. En la antigüedad usaban lo que hoy nosotros pudiéramos en nuestro contexto salvadoreño. Ustedes saben que se usa como medida de longitud lo que es la caña y la vara. Se vende, dice, un terreno de 20 varas cuadradas. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, licenciada. Sí. Entonces, caña hace referencia a eso, un instrumento de medición, así como en nuestro contexto lo es la vara, acá también la caña era un instrumento de medición y de ahí se nace, ¿verdad? Esta palabra de canon, caña. Entonces viene de ahí, uniendo, ¿verdad? En este caso, las dos ideas, está hablando de un segundo de una segunda caña o de una segunda medida, de una segunda norma de medición. Ahora, ¿por qué hacen esa relación? En cuanto a la medición, porque es el canon el que va a ir formando, va a ir definiendo las reglas o medidas que la iglesia o las personas que usen esa literatura van a ir adoptando. Por eso es que, ¿verdad? El canon ha llegado a significar lo que hoy nosotros sabemos, más que, como les dijera, más que tener, más que tener un origen de dictar normas, de dictar reglas, es al contrario, es decir, el canon es esa norma de libros. Los libros que este canon compone son los que van a definir el comportamiento de las personas que se adhieran a ellos o que vivan esta literatura o estos libros. Dice acá que es el nombre dado a ciertos libros o adiciones, ¿verdad? Que están ahí en la literatura y que desde su origen no fueron considerados por todos como inspirados. Una cosa es, y aquí vamos a hacer esa distinción, una cosa es que un libro sea inspirado y otra cosa es que un libro sea canónico. Y acá está, ¿verdad? Los deuterocanónicos que estamos estudiando, que en este caso es lo del Antiguo Testamento. Recuerden que hasta ahorita no hemos hablado de manera enfática en la literatura ni extracanónica, apócrifa o deuterocanónica del Nuevo Testamento. Estamos básicamente todavía allá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ahorita vamos en la historia ya adentrándonos al siglo I de nuestra era. Estos son los que nosotros conocemos. Quizás los con los que más hemos escuchado son los de Tobías, los de Judith, la sabiduría, pero libros como el Eclesiástico, el libro de la sabiduría, no siempre son muy conocidos, o el libro de Baruch, la oración de Azarías, la historia de Bel y el dragón, también los libros de los Macabeos son muy conocidos. Sin embargo, otra literatura, ¿verdad? También existió en ese momento. ¿Ve? Entonces, hablábamos en la lectura que hay, ¿verdad? Una producción literaria muy densa y muy variada también, a tal punto que, si ustedes se recuerdan, en la lectura pasada hicieron, la lectura nos mencionaba sobre la diáspora judía de este tiempo.
y cómo, ¿verdad? En Alejandría se asienta toda una colonia judía. Esta colonia judía es la que le va a dar origen a lo que nosotros ahora conocemos como la Septuaginta o la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego de lo que en ese momento era la Torá, o lo que hoy nosotros pudiésemos llamar el Antiguo Testamento. Vea, ahora, cuando nos vamos adentrando en la historia es que nos vamos dando cuenta que junto a esta traducción que estos judíos de Alejandría van haciendo, también se encuentran con este tipo de literatura. Y hay que hacer esa división de esos dos momentos. Hay judíos de la diáspora viviendo, ¿verdad? Que han retornado del exilio, están viviendo en Palestina, otros están en la región norte de Siria, pero también, ¿verdad? Hay un buen grupo que se ha ido hacia el sur, a la parte de lo que hoy nosotros llamamos como Egipto. Pues esta gente que se radica ahí, a esto se le suma la helenización que se viene dando, pero estos judíos que están en esta diáspora en Egipto, que ya son judíos helenizados en su mayoría, ¿verdad? Ellos no pierden o no dejan de perder, ¿verdad? Mantienen todavía alguna su identidad, aunque son helenizados, pero mantienen ahí todavía, ¿verdad? Un estamento de tradiciones, de cultura que los distingue. Entre ellas está precisamente, ¿verdad? La Torá, los escritos, los libros sagrados. Y con esa intención es que ellos traducen, porque es tan común ya el griego que el hebreo ya no se hablaba como un lenguaje cotidiano. El hebreo había quedado rezagado a un lenguaje litúrgico. Lo común era que las personas hablaran griego. Entonces, para retomar y no olvidar, ¿verdad?, sus enseñanzas, sus raíces, ellos hacen esa traducción del hebreo al griego para tener una lectura cotidiana, diaria de la Torá, y no solamente durante las fiestas, durante las ceremonias, que ahí sí se hacía la lectura en hebreo. Entonces, en la medida que se va haciendo esas traducciones, también, ¿verdad?, se van encontrando con estos libros. Como ustedes ya leyeron, decíamos ahí, ¿verdad?, que pareciera que hay dos cánones. Uno palestinense que responde a esas personas que regresan del exilio a la tierra prometida, y un canon alejandrino, precisamente en este contexto de estos judíos de la diáspora, donde se produce o se hace más bien esta traducción del hebreo al griego. Pero no es que hayan dos cánones en sí, sino más bien es que estos judíos que traducen del hebreo al griego se encuentran con esta otra literatura. Y, por ejemplo, cuando hablamos de Daniel y de Baruch, ¿quiénes son ellos para los judíos? ¿Qué representan esos personajes cuando hablamos de Daniel, de Baruch, de Azarías? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Se recuerda? Ujú. Estos personajes son parte de la tradición del pueblo, son profetas, ¿verdad? Daniel se considera un profeta, Jeremías, Baruch, los macabeos son estos personajes que han liberado esa lucha por resguardar la identidad del pueblo. Entonces, como toda literatura apócrifa, va a retomar el nombre de personajes antiguos, personajes insignes, y a la hora que esta colonia judía en Egipto se encuentra con esos escritos, ellos no dejan de verlos como libros inspirados.
Vea. Por eso es que los van a Yo le- agregar a la Septuaginta, díganme. Perdón que me interrumpa, es que para terminar la idea, Ujú. yo tenía la idea y ahí si no, si es que me corrige, Sí, no quise opinar porque no estaba seguro. El hecho de que eran personajes, no sé si llamarlos personajes apocalípticos. sí, sí, porque Daniel tiene una parte apocalíptica, por ejemplo, precisamente esta edición griega del libro de Daniel, ¿verdad? Que son del capítulo 10 al 12. Algunos autores hablan que desde el capítulo 9. Entonces Entonces, podemos decir que son profetas apocalípticos o solo profetas. en el caso de Daniel es un profeta que escribe también literatura apocalíptica. Gracias. Ujú. Entonces ellos, ¿verdad? No dejan de verlos así. Primero están escritos, ¿verdad? En una lengua que es importante para ellos. Traen ese componente cultural, histórico de sus antepasados. Por eso les decía anteriormente, no siempre todo lo que sea canónico es inspirado, y no todo lo inspirado ha sido canónico. Porque para ellos, ¿verdad? Para esos judíos de la diáspora en Alejandría, estos libros sí eran inspirados. Por eso es que ellos los van a agregar al canon. En ese sentido, no es que existan dos cánones, o sea, no es que ellos intencionalmente, ¿verdad? Quieran hacer una distinción entre el canon que se usa en Palestina y el canon que ellos van a usar en la diáspora, ¿no? Simplemente ellos los agregan, ¿verdad? Porque entienden que es parte también de la literatura de su pueblo. Más adelante se va a dar otro proceso redaccional en el cual ya va a haber un señalamiento hasta estos libros. Y van a decir, estos libros son parte, ¿verdad?, de nuestros antepasados, es parte de nuestra identidad nacional, pero no pueden ser parte del canon. Y cuando ya se hace la revisión es que estos libros, ¿verdad?, algunos de ellos son ya extraídos de lo que hoy nosotros conocemos como la Septuaginta, aunque las versiones más antiguas sí los tienen. También dice aquí, por otra parte, se denominan deuterocanónicos algunos libros del Nuevo Testamento que no fueron admitidos en el canon desde el primer momento, sino más adelante, ¿verdad? Y esto es sabido ya por nosotros de igual manera. En este caso, la carta o la epístola a los hebreos, la epístola a Santiago y la segunda epístola de Pedro. El canon palestinense o el canon del Antiguo Testamento se cerró a mediados del siglo II, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las escuelas rabínicas? Que decíamos que en Yavne se establece la escuela rabínica con Yehanan Ben Zakkai. ¿Se recuerdan de eso? Es ahí, en ese momento donde estos libros son sacados de la Septuaginta, ¿verdad? Porque ahí se cierra el canon de lo que ahora nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Sin embargo, el canon del Nuevo Testamento se cierra a finales del siglo IV. Por eso es que dice acá que hay libros que en un momento se denominaron deuterocanónicos, que no fueron agregados inicialmente. Fue todo un proceso. Acuérdense ustedes que ha habido todo un proceso redaccional, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, estos libros al inicio no fueron añadidos, sino que ya casi al cierre del canon del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué será que estos libros que nosotros hasta quizás han predicado ustedes en ellos, por qué serán que estos libros fueron señalados como deuterocanónicos? En el caso de los del Nuevo Testamento. La carta a los hebreos, a Santiago, segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. ¿Por qué creen ustedes? Por el autor. ¿Por qué sería por el autor? Quizás porque no hay una claridad de quién fue realmente quien lo escribió, la procedencia de dónde viene, Ujú. puede ser, no sé. No,
No, porque en el caso de la literatura que forma, bueno, tanto del canon como del Nuevo Testamento, pero en este caso del Nuevo, a unos evangelios no sabemos si fueron realmente el Marcos histórico el que escribe Marcos, el Lucas histórico que escribe el Evangelio de Lucas. De lo único que tenemos seguridad es de las cartas auténticas de Pablo, que son 7. Porque Pablo lo menciona ahí y la historia nos cuenta, ¿verdad? Y nos afirma. Cuando Pablo dice, yo Pablo de mi mano escribo, tenemos solamente 7 cartas auténticas que podemos decir que el Pablo histórico las escribió, pero de ahí cuando leemos Efesios, Colosenses, las pastorales, los evangelios, no precisamente lo escriben los que llevan el nombre ahí, ¿verdad? El personaje histórico, sino que acuérdense ustedes que junto a esta literatura va el recurso de pseudepigrafía o pseudonimia, ¿verdad? Que se aplica a esta literatura. Entonces, no es que los autores no fuesen conocidos. ¿Quién no iba a conocer a Juan, el amado? ¿Quién no iba a conocer a Santiago, el hermano del Señor? O sea, quizás no físicamente, pero dentro de la tradición de la iglesia se había transmitido quiénes habían sido estos personajes dentro del cristianismo primitivo. Entonces, no es por cuestiones de que se desconociera al personaje. Veamos quién más. Posiblemente tenía que ver, licenciada, con la teología y la circulación de estas cartas, es decir, la teología que contienen no concordaba con la visión que se tenía concretamente, es decir, hay porciones que sí concordaban y habían porciones dentro del texto que no. O la otra sería la circulación que no era bien recibida o no era aceptada por todos o no circulaba por todas las congregaciones o por un buen grupo de congregaciones de aquella época. En parte sí tiene que ver eso, porque una de las normas del canon, es decir, una de las cualidades que el libro debe de tener para formar parte del canon es que haya tenido una buena aceptación dentro de las comunidades. Y pues como no había PDF, ¿verdad? Como hoy lo hay, una comunidad podía tener el Evangelio de Marcos, otra podía tener el libro de los Hechos, una copia o fragmento, pero eran escritos circulares que se transmitían de un lugar a otro, se los prestaban, ¿verdad? Y mucha literatura de esta no circuló, ¿verdad? Con tanta frecuencia entre las diferentes comunidades de fe. Y esa sospecha de no conocerlo, de no saberlo, ¿verdad? También contribuyó a que la aceptación dentro del canon no fuese tan reciente, sino que fuera más tardía en el proceso histórico, ¿verdad? De la redacción. ¿Algo, otro comentario? Otro aspecto importante es precisamente lo que mencionaba también el compañero, la teología, la enseñanza. Ustedes mencionaban, tanto en sus comentarios del foro como al inicio de la clase, que cómo es posible que en el Nuevo Testamento tengamos escritos que contengan literatura deuterocanónica y que estos deuterocanónicos como tal fueron excluidos del canon, ¿verdad? No sé si ustedes ya identificaron cuáles de estos libros del Nuevo Testamento, cuáles de esas cartas contienen literatura deuterocanónica o ese contenido de esas líneas o de esas ideas de la literatura deuterocanónica. Judas contiene un extracto donde habla directamente de Satanás peleando con Miguel por el cuerpo de Moisés, que no aparece en sí en el Éxodo ni en el Deuteronomio, perdón. ¿Dónde aparece ese párrafo? ¿Se recuerdan dónde aparece?
¿Se recuerdan? Una... Ujú, En los deuterocanónicos, Blake, ujú. ¿En cuál de ellos? si no me equivoco, está en el Testamento de Moisés o en el Apocalipsis, no recuerdo bien. Perdón, en el primer libro de Enoc. Ajá, está en el libro de Enoc. Entonces pertenece a la literatura apocalíptica, ¿verdad? Ese párrafo así, tal cual se lee en la carta de Judas, que pertenece al libro de Enoc, al libro primero de Enoc. Pero también encontramos un relato similar en el libro de Tobías o Tobit. También hay una referencia a la idea teológica en el libro de la historia de Bel y el dragón, o la visión de Daniel capítulo 14, que también se conoce así. Entonces, como estos párrafos se encuentran dentro de estos libros que, como les decía, ¿verdad? A finales del siglo II es que se cierra el canon del Antiguo Testamento. Para cuando se cierra el canon del Nuevo, ya estos libros ya eran señalados y conocidos como apócrifos, ¿sí? Deuterocanónicos, perdón. Entonces ya no formaban parte del canon ni alejandrino ni palestinense, es decir, ni de la Septuaginta, ni de la copia histórica que había de la Torá o de la Tanakh en el siglo II después de Cristo. Entonces, cuando ya se va a cerrar el canon del Nuevo, precisamente costó, ¿verdad?, que fueran incluidas estas epístolas por ese contenido en el caso de la carta de Judas. Entonces, ustedes preguntaban, ¿cómo es posible que si tenemos literatura deuterocanónica en la Biblia actual, estos libros hayan sido excluidos? Y es porque recuerden ustedes también que ningún libro que forma parte del canon del Nuevo Testamento fue escrito para nosotros, ¿verdad? Occidentales del siglo XXI. Estos libros fueron escritos para personas allá. Nosotros ya somos segundos, terceros lectores, pero los lectores originales, ¿verdad?, los destinatarios primeros de esos libros, las personas que fueron los receptores originales, ellos tenían, ¿verdad?, sí sabían de qué se estaba hablando. Sobre todo en un cristianismo primitivo que traía una herencia judía. Entonces, cuando se habla, se menciona, por ejemplo, en la carta de Judas, el libro de Enoc, muchos judíos de la comunidad, ¿verdad?, sabían a lo que se estaba refiriendo el autor. Por eso es que él se atreve, ¿verdad?, a mencionarlo, a añadirlo dentro de su escrito, dentro de su carta. Nunca se imaginaron ellos que 20 siglos después se iba a estar leyendo su carta, ¿verdad?, que ese contenido iba a ser universal. Por eso es que vemos esa gran diferencia, ¿verdad? Una situación bien abismal que hay ahí, y podríamos quizás decir, bueno, ¿y qué pasó ahí? Esto pasó precisamente, ¿verdad? Que ninguno de los autores escribe para nosotros. Ellos escriben para su gente, escriben para ellos, para sus comunidades. Ahora, estas comunidades son comunidades de alta contextualización. Ellos saben de qué se está hablando, conocen la tradición. A ellos se les hizo muy fácil asimilar esa lectura. Ellos la entendieron porque conocían, tenían el contexto a qué se estaba refiriendo. Sin embargo, nosotros que hasta hoy nos estamos dando cuenta que existían, ¿verdad? Claro que nos parece algo bien discordante, ¿verdad? Que por qué no se incluyeron. ¿Cómo es posible que la Biblia, que nosotros conocemos, ¿verdad?, que tenga literatura deuterocanónica entre sus páginas? Lo mismo sucede con el Apocalipsis. Si ustedes se recuerdan, el conflicto que se dio en el año 70 después de Cristo, de la destrucción del templo y todo esto que sucede, la diáspora que hay, hace replantearse la tradición judía y entre ellas la literatura apocalíptica, a tal punto que en las escuelas rabínicas se llega a la conclusión que gran parte del desastre que sucedió es debido
¿verdad?, a la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica incentivó, motivó a gente que se sublevara contra la autoridad del imperio y en consecuencia el imperio había actuado y los había destruido. Destruyó el templo, destruyó la ciudad. Ahora a estas fechas ellos ya no podían entrar a Jerusalén. Los judíos habían sido expulsados. Entonces todo eso, ¿verdad?, hace también que los primeros cristianos vean con celo, en este caso al libro de Apocalipsis. O sea, que un apocalíptico formara parte del canon del Nuevo Testamento no era algo fácil de asimilar. Porque precisamente esta literatura es la que había traído, ¿verdad?, es la ruina para la nación. Por los componentes políticos, culturales, religiosos, que ahí se mencionan. Entonces, vean, esos fueron, ¿verdad?, los elementos que se tomaron en cuenta a la hora de, por un lado, rechazar unos y por el otro lado, aceptar otros libros dentro de los cánones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Todo bien? Lick, solo para ver si anoté bien, el Antiguo Testamento se cerró en el finales del siglo II y el Nuevo a finales del siglo IV, así es. Así es. Gracias. Bien. ¿Otro comentario o duda? Bien. Veamos cómo esta literatura deuterocanónica es aceptada entre los judíos del siglo I. Y aquí vamos a referirnos a dos judíos muy importantes, muy relevantes, muy influyentes, tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso de la época. Dice que a partir del siglo III tuvo lugar el encuentro de la fe judía con la filosofía griega dentro del contexto de la comunidad judía de Alejandría. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esta diáspora no retorna, ¿verdad?, allá con lo que nos cuentan Esdras y de Nehemías, sino que ellos más bien se distancian más y se asientan, ¿verdad?, en la parte sur, en la parte de África, en lo que hoy nosotros llamamos como Egipto y específicamente en la ciudad de Alejandría. Entonces ellos hacen su asentamiento ahí, se establecen en ese lugar, empiezan a prosperar y a producir pensamiento, literatura. Y entre estas personas, ¿verdad?, surge una comunidad intelectual muy fuerte. Precisamente eso es lo que hacen la traducción de la Septuaginta, de lo que nosotros conocemos como Septuaginta o versión de los 70. Entre esos intelectuales está este famoso judío llamado Filón de Alejandría. ¿Y ustedes ya habían escuchado de él? ¿No? Filón de Alejandría es contemporáneo de Jesús. Y es uno de los judíos que tiene ese contacto con la filosofía griega y que no solamente la conoce, la lee, sino que entiende para que la filosofía puede juntamente con la teología, ¿verdad?, ser un instrumento, ¿verdad?, para hacer una interpretación de la fe con la intención de llegar a conocer la verdad. Entonces, en este caso, Filón va a jugar un papel muy importante, ¿vea?, porque va a escribir. No hay un libro ni inspirado ni canónico por parte de Filón, ¿verdad?, que sea reconocido como tal en la actualidad, pero sí, ¿verdad?, hay literatura de él que fue muy importante para la comunidad de la diáspora y para la comunidad de Palestina también del siglo I. ¿Verdad? Filón menciona precisamente en sus historias el nacimiento de Jesús, la invasión de los romanos en lo que
llegó a ser Palestina, pero cómo ellos se van instalando, cómo ellos se van adueñando, cómo van formando este reinado bipartito, es decir, hay un gobierno local, pero sobre ese gobierno local está la autoridad romana. Él es quien va, ¿verdad?, tomando registro de todo esto y al mismo tiempo va a tener una influencia en lo que nosotros ya conocemos como algunos métodos exegéticos que son la halakha y la agadá. ¿Se recuerdan de esos métodos? También Filón de Alejandría es el primero en alegorizar el Antiguo Testamento. La alegoría era un método exegético de la filosofía griega. Y es Filón quien va a empezar a alegorizar, así se dice, ¿verdad? En exégesis, él va a empezar a aplicar la alegoría como un método interpretativo del Antiguo Testamento. En sus escritos, dice, se encuentra un gran número de citas bíblicas. La mayor parte de citas provienen del Pentateuco. También mencionan libros de los jueces, Samuel, Josué, Salmos, Proverbios, Oseas, Zacarías, es decir, muchos libros, ¿verdad?, que pertenecen al canon, pudiéramos llamarlo palestinense, es decir, que estaba allá, resguardado en el idioma original. Ahora es comentado también precisamente por Filón. Algunos de ellos, como les decía, ¿verdad?, él les aplica el método alegórico como un método de interpretación. Ahora, es notable aquí, vean, que aunque Filón hace esta interpretación y el uso de estos canon, nunca menciona un canon segundo, un nuevo canon, ni siquiera lo propone, sino que él usa la bibliografía, como diríamos hoy día, ¿verdad? Usa el recurso, ¿verdad? Sin hacer una distinción, sino que lo considera siempre como parte de su herencia, como pueblo, como nación, toda esta literatura. Y también ahí, ¿verdad?, usa en algún momento lo que hoy nosotros conocemos como literatura deuterocanónica. Filón dice, contemporáneo de Jesús, que vivió precisamente en Alejandría, jamás habló o usó ninguno de los deuterocanónicos. O sea, como tal, es decir, como que él lo viera como otro canon, no. ¿Existía la literatura? Sí, ya existían. Tobías, Sirácida, Baruch, el dragón y todo eso ya existía. Entonces, él lo usa, sí lo usa, pero no lo ve, o sea, en su mentalidad no lo concibe como un canon diferente. Simplemente es, ¿verdad?, la literatura de su pueblo que él va a comentar, que él va a utilizar. De hecho, dice, las obras de Filón no citan ni una sola vez a los apócrifos, lo cual invalida, dice, la hipótesis de que existiera un canon helenístico. Vean, no los hay. Es decir, la Septuaginta contiene los apócrifos, o perdón, los deuterocanónicos, sí. Pero ¿será que la intención era formar otro canon? No, simplemente era como parte de la tradición que se reconocían que estos escritos eran parte de la literatura de este pueblo. Otro judío importante de la época también es Flavio Josefo. ¿Ya han escuchado de él? Sí, licenciada. Por lo menos desde mi perspectiva era como aquel escritor que fue como, bueno, es una opinión común, ¿verdad? Como que el imperio le pagaba para que escribiera lo que el imperio quería, no en sí los propios hechos o digamos la propia óptica de lo que estaba aconteciendo.
a Flavio Josefo se le encarga recopilar la historia de la iglesia, por eso su obra se llama así, obra eclesiástica. Son 4 tomos, ¿verdad? De la obra eclesiástica de Josefo, donde nos cuenta precisamente la historia de la iglesia. Ahora, esta historia de la iglesia que nos cuenta lleva, ¿verdad?, el sesgo que es escrita desde la perspectiva del imperio. ¿Vea? ¿Y en qué momento está el imperio en esa parte de la historia? Bueno, está en ese proceso de asimilación de la iglesia con el Estado. Entonces no va a hablar mal del imperio, no va a hablar mal de la iglesia, pero sí va a hablar y va a señalar lo que una cosa es la ortodoxia y otra es la heterodoxia, cosas que a tiempo atrás no se hacía esa distinción. Josefo precisamente va a contribuir a que haya esa separación y ese señalamiento entre lo que ahora conocemos como la ortodoxia y la heterodoxia. Y sus escritos, su historia eclesiástica contribuyó mucho a esto. Entonces él, dice acá, no busca la asimilación del mundo hebreo al grecorromano, sino dice un reconocimiento de su dignidad. Sin embargo, no hay la menor indicación de que él haya dado, dice, un punto de vista sectario. Es decir, en cuanto al judaísmo, no lo hace. ¿Verdad? Porque se entiende que el judaísmo ya está pasando a otra etapa, que es pasar de un judaísmo de sinagogas o de templo, de sacrificio, a un judaísmo de escuelas, ¿verdad? De rabinos. Ahí está dándose esa transición, pero sí habla mucho y ahí hace una separación entre lo que se viene dando, ¿verdad? Lo nuevo que es el cristianismo. Por el contrario, dice, habla como representante autodesignado de los judíos en general. O sea, él trata de recopilar esta historia. Esto dice, se destaca en la exactitud y habilidad de los registros hebreos, que no descansan solamente sobre la voluntad humana, sino que en la inspiración de Dios. Él hace ese reconocimiento, ese señalamiento en cuanto al canon del Antiguo Testamento, que son libros inspirados por Dios. O sea, si va a hablar del canon, él reconoce el canon del Antiguo. En este momento, pero todavía no hay un canon del Nuevo Testamento. Hay ya una variedad de escritos cristianos. Pero aquí, cuando Filón habla de inspiración, está refiriéndose, perdón, cuando Josefo habla de inspiración, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dice acá, estas son palabras de Josefo, porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto, sino dice 22, conteniendo, dice, los registros de los tiempos, los cuales, ¿verdad?, han sido justamente considerados como divinos. Así se refiere él, ¿verdad?, a los libros del canon del Antiguo Testamento. No los pone en tela de juicio, no duda de ellos, pero sí ven, ustedes pueden ya notar acá, que ya ha habido una fijación de cuántos libros son los que van a conformar el canon del Antiguo Testamento. Entonces ya hay, ¿verdad?, esa separación. Y aquí quiero mostrarles, les voy a compartir más adelante también la presentación, para que con más detalle puedan distinguir cuáles son los cánones que han habido, en este caso del Antiguo Testamento. Está el canon que se reconoce dentro de la escuela de Yavne, el canon rabínico, el de la Septuaginta, y posteriormente la traducción que se va a hacer del griego al latín, que la hará San Jerónimo, que se llama la Vulgata Latina, retomando el contenido precisamente de este canon.
Vea. Entonces, cuando hablamos de una literatura deuterocanónica, estamos hablando de un conjunto de libros que existieron juntamente con los libros que nosotros ahora conocemos como canónicos, inspirados dentro del Antiguo Testamento. Hemos visto algunos señalamientos que por qué, ¿verdad? Fueron ahí entendidos como inspirados, pero que no formaban parte o no llegaron a formar parte del canon, ¿verdad? Ahora, ¿habían dos cánones? Dijimos no, ¿verdad? No hay dos cánones, simplemente hay lugares distintos donde la tradición se va recopilando y esta se va, como les dijera, compartiendo. Ahora, ¿cuál canon usaron los primeros cristianos? ¿Se recuerdan ustedes? La Septuaginta. Ujú. Sí, ¿verdad? Es la Septuaginta la que van a utilizar. La Septuaginta es la que usa Jesús. La Septuaginta es la que usa Pablo, la que usa Pedro, los apóstoles, las primeras comunidades. Esa es la que van a utilizar, porque se dio la facilidad del idioma. Estaba escrita en griego. El griego era el lenguaje que se usaba comúnmente. Entonces, lo más fácil, ¿verdad?, de producir, de conocer, era lo que estaba escrito en griego. Y eso es lo que ellos van a conocer. Eso es lo que ellos van a utilizar. Por eso cuando se hace un estudio desde la exégesis, es importante conocer la Septuaginta. Es importante saber, ¿verdad?, las condiciones en las cuales esta se produce, los cambios que hay, las equivalencias en la crítica textual, porque pues de ahí retoman, ¿verdad?, los autores cristianos para sus escritos. Por eso es interesante, por eso es muy importante la literatura de la diáspora judía, en este caso la Septuaginta, ¿verdad? Y el conocer de estos otros libros. Hoy en día pues no los tenemos en nuestro canon, sin embargo, como hemos visto, ¿verdad?, jugaron un papel importante, tienen una buena enseñanza. Alguien decía, no sé quién de los que están acá o de ustedes en los comentarios decía que se podrían utilizar esos libros dentro de la iglesia. ¿Quién de ustedes fue o no está acá? ¿Creen ustedes que podríamos usar esos libros dentro de la iglesia? Ujú. ¿Qué dicen? ¿Podríamos ocuparlos para un sermón del domingo? Pues, buenas tardes. Buenas Creo que tardes. a mi punto de vista, y probablemente por la, digámoslo así, por el público al que va referido, quizás ya a un nivel de iglesia como tal, probablemente no sea muy bien acogido, Ujú. pero sí se podría utilizar, digamos, si de ese grupo hay personas que les interese estudiar, digámoslo así, a profundidad un poco más, y ya tomar ese grupo aparte, ¿verdad? Creo que sería como una buena manera, porque creo que sí son importantes Ujú. a conocer de manera global. Muy bien. ¿Alguien más quiera opinar? Licenciada, quizás, en lo personal, quizás no. No porque la literatura sea mala, ¿verdad? O no sea importante, sino más bien porque no tenemos o sea, la Biblia que tenemos todos no los tiene, ¿verdad? Y la gente llega a las iglesias y lleva su Biblia, ¿verdad? Y lo que en lo que nos enfocamos, bueno, los que a veces predicamos es en explicar un texto de lo que la gente tiene
y que yo tengo también en mi Biblia, ¿verdad? Incluso yo he visto exposiciones, he escuchado prédicas de personas que usan hasta la Biblia católica cuando están predicando en una iglesia evangélica y a la gente de alguna manera le parece ofensivo. Eso es un aspecto bien cultural. Entonces, yo creería que no es como conveniente, ¿verdad? Pero sí, en lo personal, licenciada, creo que es una literatura bien, bien importante, más que todo por lo que usted mencionaba, para hacer exégesis, para investigar, para saber, para conocer un poquito más el texto que nosotros tenemos o conocer un poquito más el contexto en el que, o sea, todo lo que hemos visto ahorita en esta clase me ha ayudado a comprender un poquito más acerca de esta literatura. Sé si es de suma importancia que nosotros como estudiantes y como futuros teólogos revisemos toda esta literatura y veamos qué utilidad le podemos dar para lo que nosotros vamos a hacer en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe. Pero yo en lo personal, perdón, creería que no para exponerlo, ¿verdad? De formas. Creo que no sería conveniente, pero es por el aspecto ese cultural, que si la gente no conoce el libro o nunca lo ha escuchado, la gente no va a querer lincharle. Será la última predicación de la iglesia, en la iglesia. Sí, definitivamente que como teólogos debemos conocer esta literatura. No solamente que existen, ¿verdad? Que hay un libro que se llama Tobías, sino que tenemos que leerlos. En algún momento tenemos que tomarnos el tiempo de buscar, de estudiar esa literatura como teólogos. Sin embargo, como parte de una comunidad de fe, no sería quizás lo más prudente, porque hay toda una tradición que la iglesia misma ha levantado en contra, ¿verdad?, de esa literatura. Cuando hablamos de apócrifo, hablamos de deuterocanónico, está, ¿verdad?, ya esa sospecha de algo malo, de algo herético. Ya hay ese señalamiento, esa etiqueta de que no es algo conveniente, que no es algo muy bueno. Entonces, ¿para qué dañarle la fe a las personas, verdad? No podemos hacer eso. Tampoco podemos ser imprudentes en ese sentido. Y algo muy importante que ustedes mencionaron, ¿verdad? La gente no tiene esos libros a su alcance. Nuestro canon no lo contiene, entonces no podemos hablarlo. Como decía, ¿verdad? Si alguien más adelante en un estudio o de manera particular quisiera conocer, pues podemos, ¿verdad? Compartírselo con una buena orientación también, ¿verdad? No decirle que son libros que tenemos que predicar en ellos, ¿no? Simplemente forman parte de la historia, de lo que hoy conocemos como Biblia, que es parte de la producción literaria de estas personas que en un momento también escribieron libros que forman parte del canon, ¿verdad? Que los judíos utilizaron. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el cristianismo, con la iglesia? Pues nosotros usamos un canon que no es nuestro, un canon judío. Y en la producción de ese canon se encuentran, ¿verdad?, estos libros también. Entonces no podemos obviar esa parte histórica. Como teólogos, como les decía, tenemos, ¿verdad?, esa responsabilidad de conocer el panorama que debemos ir adquiriendo. Debe ser un panorama muy amplio, diverso, como diversa es la literatura que existe, y no podemos, ¿verdad?, decir, no, esos libros no son de la Biblia, no los vamos a leer. Tenemos que conocerlos. Una cosa es la teología y otra cosa es la práctica de fe de cada uno. ¿Ve? Y ahí pues sí, ¿verdad? También tenemos que ser responsables, sobre todo cuando hay personas a nuestra dirección también, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos con las personas y no las vamos a dañar, pero ustedes, ¿verdad? A ustedes sí les puedo decir
que lean el Eclesiástico. A ustedes, si, como ya leyeron la ascensión de Isaías, como ya leyeron la oración de Icar, el libro de Moisés, ¿verdad? Todos esos libros que no, ustedes quizás nunca los habían leído, ¿verdad? Jubileos, el testamento de Enoc, ahí están. Ya los vamos conociendo, ya los conocimos y vemos la similitud del pensamiento, de la teología que estos escritos tienen a lo que nosotros encontramos dentro del canon bíblico, ¿o no? No hay similitud de pensamiento. Sí, licenciada. Ujú. Incluso me llamó la atención a mí el Apocalipsis de Esdras, cómo se parece a Job. Ah, Pues impresionante la similitud, lo que usted ujú. dice. Entonces, la verdad es que es una literatura muy interesante que no lo dudo de que nos va a ayudar a comprender muchísimo más la historia de Israel, que es lo que buscamos conocer un poquito, y la literatura es bien importante, y como es parte, esa literatura lleva también el, el mismo fin que las otras, que es darnos a conocer la historia de Israel. Entonces sí es bien importante. Me llamó la atención eso en mi parcial, yo lo hice en base a eso, Ujú. y sí me llamó la atención la similitud que tiene el Apocalipsis de Esdras con Job, con lo que nosotros conocemos como Job, casi bien parecido. Así es decir que el canon que nosotros poseemos tiene todo un trasfondo cultural, histórico, pero también religioso y teológico. O sea, las ideas que nosotros conocemos no son únicas ni propias de ese canon. Hay otra literatura fuera de esa que también comparte ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideas. Por eso no tenemos que extrañarnos cuando de repente encontramos ahí en Facebook o en YouTube o algún comentario de temas teológicos como la inmortalidad del alma, como la muerte, como la eternidad, como el final de los tiempos, bajo otra perspectiva. O sea, esas ideas siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Los autores bíblicos las tomaron, ¿verdad? No de manera original. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y entonces dónde queda la inspiración de la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo se puede entender ahí la inspiración? Si se entiende que Dios fue quien reveló los escritos que forman parte del canon, y cómo es que estas ideas también las compartían otras personas que no están dentro del canon. Y tenemos que saber, ¿verdad?, que el proceso de inspiración no es un proceso sobrenatural, ¿verdad? Es un proceso histórico, donde también influye mucho el proceso redaccional, ¿verdad? Entonces, ahí nos toca, ¿verdad?, como teólogos, ir poco a poco abriendo esa puerta donde nos deja ver mucho más y más el espacio de ese espectro donde se produjeron esos libros, que ahora pues son nuestro objeto de estudio. Bien, ¿otro comentario? Bien, si no, finalizamos acá entonces. Gracias, ¿verdad?, por estar pendientes y estar presentes en esta clase. Más adelante les comparto la grabación y la información. Muchas gracias a usted, licenciada. Pasen buenas tardes. Gracias, igual. Buenas tardes, Estaremos gracias. Bendiciones. Diga. prácticamente, ¿cuándo sería la Gracias. otra clase, Lic? Fíjense que según la calendarización que tenemos, déjenme ver, de esta semana que viene, la próxima, dentro de 15 días tendríamos la otra clase. Gracias, licenciada. Pasen feliz tarde a todos. Gracias igual. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Se cuidan.